Bien. Señores, está solicitando el fiscal que todo el tiempo que dure el proceso ustedes estén en prisión preventiva oficiosa. Es decir, la ley contempla que por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo deben estar, la Constitución incluso dice que deben estar en prisión preventiva. Señores fiscales, no coincido con su postura. La prisión preventiva oficiosa es una medida inconvencional, es una medida inconstitucional, de hecho, dado que todo el marco, los instrumentos internacionales, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se han incorporado a nuestro sistema y son constitución por disposición del artículo 1. Nuestra Constitución contempla en el artículo 19 que la prisión preventiva en ciertos delitos se pone en automático, es decir, de manera oficiosa. Esa es la interpretación que se deduce del artículo 19. Pero hubo una reforma en materia de derechos humanos en 2011 y en 2011 se estableció en el artículo 1 de la Constitución que en México se van a reconocer no solamente los derechos humanos de fuente nacional, sino también los derechos humanos de fuente internacional. Aquellos que estén en tratados internacionales en los que México haya sido parte, con contenido de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son estos instrumentos internacionales que se incorporaron a la Constitución, tanto como si se hubieran, si me permiten hacer la explicación de esta manera, si se hubieran impreso y engargolado a la Constitución. Son Constitución. De igual manera, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano. México reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana en 1998. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores, ha reconocido que la prisión preventiva es una medida cautelar válida. Sin embargo, ha dicho que es una medida cautelar, la prisión preventiva, no la oficiosa, que es válido otorgarla siempre y cuando sea proporcional, necesaria, excepcional. No puede estar determinada por el tipo de delito ni por la gravedad de la conducta y no puede ser utilizada como pena anticipada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos en nuestro mismo marco constitucional normas del mismo nivel que establecen, por un lado, prisión en automático y por otro lado, prisión no en automático, es decir, excepcional, proporcional, necesaria, etcétera, no en automático. ¿Qué sucede cuando tenemos normas del mismo nivel que conflictúan por regular de manera distinta un derecho humano, como en este caso? Tenemos por un lado el artículo 19 de la Constitución que establece prisión en automático, es decir, influye en la presunción de inocencia, específicamente en la posibilidad de seguir su proceso en libertad. Y del otro lado tenemos normas del mismo sistema de rango constitucional que son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las sentencias de la Corte Interamericana que dicen prisión no en automático. El constituyente, el poder reformador de la Constitución, previó esta situación y determinó que la forma de solucionar este tipo de conflictos se hace mediante un principio llamado pro homine o pro persona. El principio pro homine o pro persona, si ustedes también me permiten la explicación, obliga a pararnos frente a ese parámetro y preguntarnos cuál de los dos protege más a la persona. ¿Cuándo protege más a la persona alguna norma del parámetro? Cuando amplía un derecho humano o restringe menos a la autoridad para involucrarse con ese derecho humano. Entonces, una prisión en automático restringe la presunción de inocencia de manera irreflexiva. Y una prisión no en automático, entonces establece ciertos parámetros que no permite la Constitución. Por tanto, la norma que más favorece la presunción de inocencia para ustedes es la internacional. La Corte Interamericana también ha dicho que en sentencias, la cito como ejemplo casos, aunque los voy a poner en la pauta, señores. Gracias. El caso Tibi versus Ecuador, Barreto Leiva contra Venezuela, Costa Calderón contra Ecuador, Palamara Iribarne contra Chile, López Álvarez contra Honduras, Suárez Rosero contra Ecuador, Bayarri versus Argentina. En todos estos casos, la Corte ha dicho lo que les estoy comentando, la Corte Interamericana. Y ha dicho
que la prisión preventiva oficiosa que se pone en automático sin observar estos parámetros es una detención arbitraria, que por tanto vulnera el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, señores, es por esta razón que, atendiendo al principio pro persona, no aplico la prisión preventiva oficiosa para ustedes, porque es una norma que vulnera derechos constitucionales y esto lo puedo hacer incluso sin dar uso de la voz a los señores defensores. Ahora, pudiera pensarse, señores fiscales, que existe un impedimento para hacer este ejercicio pro persona a favor de los señores o de cualquier persona, porque existe un criterio de la Corte, la contradicción de tesis 293-2011. En esa contradicción de tesis 293-2011, la Corte dijo lo que les acabo de decir. Que dijo la Corte lo que dice el artículo primero, que las normas de derechos humanos en México de fuente nacional e internacional están al mismo nivel y no se relacionan de manera jerárquica, no está una sobre la otra. Y también dijo que las sentencias de la Corte Interamericana todas son vinculantes para México. Hay un inconveniente. Se considera, me parece, de manera inadecuada y no acertada en México, que la 293 es un obstáculo para hacer esto porque se dice que la contradicción de tesis 293, en función de lo que una de las tesis, la primera de las tesis que emanó de esta jurisprudencia, dice que los derechos humanos no se relacionan jerárquicamente entre sí, pero que cuando haya una restricción en la Constitución se debe estar a la restricción. Sin embargo, señores, no es eso lo que dice la contradicción de tesis 293-2011. Eso dice el rubro de una de las tesis que emanó de esa contradicción. El texto de la contradicción de tesis, de la tesis, y la página 37 de la ejecutoria, es decir, la propia sentencia que le da sustento, establece que no se relacionan de manera jerárquica entre sí. Pero cuando haya una restricción, no en la Constitución y no toda, sino en términos de la parte final del párrafo primero del artículo 1 de la Constitución, así lo dice expresamente la ejecutoria y el cuerpo de la tesis, no su rubro, se debe estar a esa restricción. ¿Qué dice el artículo 1, la parte final? Pues dice, la parte principal dice lo que les dije, que los derechos humanos reconocidos son los de fuente nacional e internacional. Y la parte final dice, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que diga esta Constitución. Así dice, restringir, suspender esta Constitución. Remite a la propia Constitución. ¿Qué artículo constitucional habla de restricción y suspensión de derechos humanos? El artículo 29. ¿Y qué dice el artículo 29? Que el presidente de la República, que solo el presidente de la República con aprobación del Congreso puede restringir y suspender las palabras que les estoy diciendo que dice el artículo 1, derechos humanos o sus garantías, en todo el territorio nacional o en un lugar específico. Y esto para hacer frente a una situación, ¿cuál? Por ejemplo, invasión, perturbación grave de la paz, etcétera. Entonces, podemos entender que lo que dice la contradicción de tesis 293-2011 es que los derechos humanos no se relacionan de manera jerárquica entre sí. Pero cuando el presidente de la República, con aprobación del Congreso, haya restringido o suspendido un derecho humano o una garantía, se debe estar esa restricción. Y en el caso de México, señores, el presidente de la República no ha restringido la presunción de inocencia ni el derecho de las personas a enfrentar un proceso en libertad. Por esa razón, no estamos ante una restricción a que se refiere a esta contradicción de tesis 293-2011. Así que, señores fiscales, es por ello que no impongo prisión preventiva oficiosa por ser inconvencional, ni siquiera me meto a analizar la convencionalidad del 19, señores, ni siquiera inaplico el 19, sino únicamente lo hago vía pro homine y no es obstáculo a la 293 por todas las razones que he manifestado.